Son as 10 e 12 minutos e imos a comenzar esta terceira hora dos días falando da loita contra a droga, contra o narcotráfico, como lles anunciaba antes. Ana Celia ten os últimos datos da loita contra o narcotráfico. Segundo a memoria da Fiscalía Xeral do Estado que se presentou a finales do ano pasado, en España incautáronse 41 toneladas de cocaína en 2017, na súa maior parte a súa orixe era Colombia. De feito, a ONU calcula un incremento da superficie cultivada de coca no mundo en Colombia. Pasou de 96.000 hectáreas a 146.000. Hai un incremento da droga incautada. A suma de haxís, marihuana, cocaína e heroína intervidas supera as 400 toneladas, cifras que non se daban dende 2016. España e os Países Baixos son as portas de entrada da cocaína dende América do Sur ata Europa. En canto ao cannabis e os seus derivados, o norte de África aparece cada vez con máis forza como cooperante necesario para o narcotráfico en Europa. Bueno, pois a Fundación Galega contra o Narcotráfico premiou coa Nécora de Ouro o traballo do Servizo de Vixilancia Aduaneira na loita contra o tráfico de drogas e con nos está pois Jaime Gallá, que é o xefe da Dependencia Regional de Aduanas de Galicia. Señor Gallá, que tal? Moi bons días. Buenos días, hola. Bueno, pois primeiro, enhoraboa por este recoñecemento dunha asociación que dende sempre loitou porque o sufriu en carne propia contra o narcotráfico, verdad? Sí, la verdad es que para nosotros es un honor que la Fundación nos premie con la Nécora de Oro, reconociendo el trabajo de todos los funcionarios del Servicio Marítimo y del Servicio Aéreo de Vigilancia Aduanera en Galicia, que estamos muy orgullosos de este reconocimiento. Sabemos que a nosa situación xeográfica pois influe, pero falar sempre de que Galicia unha das portas de entrada da droga en Europa é penoso, non? Yo creo que la situación hoy día no es como la que tenemos en mente de hace unos años, ¿no? Hoy día Galicia sigue teniendo una actividad de narcotráfico, evidentemente, porque por nuestro propio medio humano y nuestro medio geográfico estamos en una situación peculiar, pero la situación no es en absoluto comparable a la que había en los años 90. Hoy día Galicia tiene actividad de narcotráfico, pero yo estimo que no es la principal puerta de entrada en Europa, ni mucho menos de la cocaína. Los datos nos hablan de que la principal actividad hoy día se está desarrollando en los grandes puertos del norte de Europa. En el sur también, ¿no? En el sur por el tema del hachís y en lo que hace cocaína, sobre todo por los grandes puertos del norte de Europa. Estamos hablando de Amberes, de Rotterdam, donde hay una actividad y se están produciendo decomisos de una cantidad muy importante. Galicia sigue teniendo actividad, pero yo pienso que hoy día no somos la principal puerta de entrada de la cocaína. Pero isto é un dato importante, pero o que tamén é importante salientar é que os nomes, digamos, das mafias da droga na nosa comunidade, aínda que pois, seguramente con menos forza que en épocas pasadas, son os mesmos. Sí, pensemos que cuando se desarrolla una actividad criminal y hay un grupo organizado para el desarrollo de esta actividad criminal, pues realmente erradicarlo absolutamente es una tarea muy compleja, ¿no? Hay que pensar que hay una serie de relaciones, conocimientos, vínculos que permanecen a pesar de cualquier pena, ¿no? Es una tarea en la que no se puede cejar la actividad y seguir luchando contra ellos, pensando que poco a poco se va haciendo más difícil que puedan introducir droga en Galicia. Para loitar, perdona Ana, para loitar contra o narcotráfico, o primeiro hai unha loita, digamos, policial, de ir contra as persoas, pero despois tan importante como esa pode ser unha loita contra a cuestións fiscais deles, é dicir, os cartos que manexan e investigar, é dicir, como na época de Al Capone, vamos. Sí. Únicamente daros un dato, hace unos años la Fundación Gallega también nos dio el premio La Nécora de Oro a las unidades nuestras de blanqueo de capitales. Efectivamente, nosotros en Vigilancia Aduanera, en aduanas, en la agencia tributaria de la que formamos parte, siempre nos hemos dado cuenta que la lucha contra la componente económica, el blanqueo de capitales, es fundamental. No solo pensemos incluso por una cuestión meramente práctica, toda operación de narcotráfico necesita una financiación. Y esta financiación se consigue con medios propios, evidentemente. No puedes ir al banco a pedir un crédito para organizar una operación de narcotráfico. Entonces, si conseguimos atacar la componente económica, incluso evitamos posteriores introducciones de droga. Falábamos pois desas redes de criminais que sempre son pois os mesmos bandos os que están montados, pero sin embargo van evolucionando no seu modus operandi. Cada vez intentan perfeccionar máis os seus métodos. Por parte da Axencia de Aduanas tamén ten que haber logo un paso máis adiante sempre, non? En que consiste o vosso traballo nese? Sí, nosotros vamos desde una época histórica, los años 90, en que la principal vía de introducción era la vía marítima, mediante pesqueros o mercantes que lo alijaban cerca de la costa. Se ha evolucionado en los últimos años, ha cobrado mucha fuerza el contenedor, la introducción mediante contenedor.
Contenedor que puede ser mediante toda una serie de panoplia de posibilidades, desde la introducción con carga completa, lo que se llama el gancho perdido, que es un pequeño paquete introducido en un contenedor. Todas estas modalidades van naciendo y nos motivan a actuar de una manera determinada. Ahora mismo, ¿qué estamos observando? ¿Cuál es la metodología actual? Bueno, pues observamos una reactivación de la vía marítima, que durante muchos años estuvo prácticamente desaparecida, y ahora observamos que vuelve a repuntar, aunque la vía principal sigue siendo el contenedor. Dentro del contenedor se observa la preponderancia del gancho perdido, la mochila con 200 kilos de cocaína ubicada en las primeras filas del contenedor, pero también hay carga en tela de contenedor, que es una práctica que cada vez nos preocupa más. Hace el año 2017, en noviembre, en el puerto de Algeciras, se encontraron 8 toneladas de cocaína en un solo contenedor. Entonces, es una práctica que también hay que tener en cuenta. Y la última modalidad que estamos encontrando es el drop-off, que se llama, lo de un barco mercante que en una línea que no tiene por qué tener destino final, un puerto gallego o del norte de Europa, cuando está cerca de la costa, pues deja caer un paquete, a veces balizado, para que una pequeña embarcación o incluso un yate o un pesquero desde la costa se acerque y la recoja. Pues esta es outra modalidade que tamén tenemos que luchar ahora. Esa modalidade máis semellante, non? Coa que comezaron aqueles grandes narcos. Volvemos outra vez falar do mesmo, desa reincidencia, sí, pero certa sensación de impunidade. Bueno, yo creo que sencillamente no es tanto sensación de impunidad como que estamos hablando de un negocio muy lucrativo, evidentemente, ¿no? Cuando tienen los conocimientos y tienen los medios para hacerlo, pues intentan una y otra vez realizarlo, porque la ganancia es astronómica, ¿no? También frente a eso la respuesta del Estado pues va perfeccionándose cada vez, y bien, pensamos que es una lucha en la que, bueno, pues poco a poco vamos reduciendo la actividad de los narcotraficantes. Y en cuestión de medios, estamos nos medios axeitados, bueno, nunca son os axeitados, sempre, dende logo, dende unha delegación como a que vostede dirixe, pois, lógicamente, hai que pedir máis, pero, bueno, decir, baseándonos en número e resultado, estamos nunhas cifras axeitadas? Sí, pensemos que ahora mismo tenemos una flota solo en Galicia de 6 patrulleros y un helicóptero, y desde luego un escáner de contenedores en Vigo. Solo hay unos cuantos puertos de España, en Vigo tiene un escáner de contenedores. Realmente los medios son buenos, siempre pueden mejorarse, pero hoy día no tenemos en absoluto ninguna queja. La agencia tributaria, de la que forma parte Aduanas, sigue haciendo esfuerzo inversor para mantener sus medios marítimos aéreos. Hace poco se salió en el BOE la contratación de un nuevo patrullero de 40 metros para la lucha contra el narcotráfico. O sea, es un esfuerzo inversor permanente por parte da agencia tributaria. Falábamos antes do importante que é incidir, pois, dende a parte non tanto policial, sino fiscal e de control de branqueo de cartos. Cando a burbulla inmobiliaria, pois, bueno, ese sector era un espazo para ese branqueo. Agora, que sectores, digamos, están a acaparar ou polo menos intentar acaparar estas mafias? Yo no creo que haya un sector único. Nuestra experiencia nos dice que cada grupo narcotraficante intenta blanquear su dinero, su ganancia, de la manera que más familiar le resulta, que más, pues hace poco se publicó una nota de prensa por una operación que habíamos realizado, en la que el blanqueo se efectuaba mediante la inversión en propiedades forestales, que era una modalidad que hasta ahora no habíamos visto, ¿no? Pues bueno, un poco también en este mismo grupo hay un tema relacionado con el mercado de combustibles, etcétera. Vemos un poco que no hay un patrón, sino sencillamente cada grupo busca aquel sector que le resulta más familiar o con el que tiene más contacto, y que es el que más sencillo para él, para ubicar allí las ganancias e intentar blanquearlas, ¿no? Pero cando Aduanas percibe que se pode estar blanqueando cartos de narcotráfico? No, bueno, nosotros toda investigación de blanqueo de capitales, el blanqueo de capitales es un incremento no justificado de patrimonio vinculado a una actividad delictiva, es más o menos como lo podemos definir, ¿no? Cuando tenemos una persona con una actividad delictiva, vinculada a una actividad delictiva, Vigilancia Unitaria está dentro de la agencia tributaria, por lo tanto tenemos acceso a toda nuestra base de datos, y evidentemente ahí se rastrean todas las propiedades que posee tanto el delincuente como todo su entorno o toda su gente más próxima, para determinar el origen, si el origen de esos bienes es legal, o bien hay una inyección de fondos de un origen desconocido, que es lo que nos da la pauta el pie para una denuncia por blanqueo de capitales. Pero estas mafias non fan cortalumes, como si fueran, digamos, muros para que... El principal obstáculo es siempre la actividad internacional. Pensemos que toda esta gente
por muy rústicos que nos parezcan, en realidad son grandes, bueno, tiene una serie de apoyo, asesoramiento muy importante de auténticos expertos en ubicar las ganancias pues, en todo tipo de paraísos fiscales. Nosotros en nuestras investigaciones hemos encontrado fondos en Macao, Hong Kong, las Islas Vírgenes, Emiratos, Bahamas, Bermudas, todos los países, todos los presuntos paraísos fiscales, ¿no? Pensemos que tiene un apoyo de asesoría fiscal muy importante y ahí es donde el cortafuego realmente, el importante y que es lo que dificulta y enlentece las investigaciones es el ubicar las ganancias en terceros países. Hai un cambio de perfil do narcotráfico aquí en Galicia. Están bueno, antes temos as imaxes, digamos, do vello narcotraficante, non? Ese que pasa do tabaco a droga e demais, pero agora o narcotraficante ten outro tipo de perfil que está condicionado tamén polo seu entorno, as redes, a internet, etcétera, etcétera. Sí, la diferencia fundamental es la discreción, ¿no? Pensemos que inicialmente los narcotraficantes procedían, efectivamente, como usted ha comentado, del mundo del tabaco, donde no había reproche social. No había reproche social, incluso bueno, se veía como una forma de que determinadas zonas de una población pues, ganaran más dinero, ¿no? Entonces no había ese reproche social. Y en sus primeros momentos seguían con esa pauta, no hay reproche social, puedo hacer alarde de mis ganancias. Sí, ¿no? se miraba para otro lado. Efectivamente. Bueno, era un fenómeno diferente procedente del contrabando, ¿no? Hoy día no es así, hoy día en Galicia pues, hubo una reacción social muy importante pues, y ahí hay que poner en valor pues, lo que hicieron, pues, entre otras, la Fundación Galega contra el Narcotráfico, ERGET, toda una serie de asociaciones que levantaron la voz contra ese fenómeno. Eso ha dado lugar a que hoy día los narcotraficantes no se sientan cómodos en el centro de atención. Por lo tanto, siempre se busca un perfil mucho más discreto. Habría que modificar en algo a lei, porque, bueno, a Xustiza ten os seus procedementos, supoño que vostedes para actuar pois tamén teñen os seus procedementos, que a veces son máis lentos, porque precisan pois da autorización xudicial, pero despois eles tamén se acollen á lei con recurso tras recurso, ás veces, digamos, o castigo penal chega moitos anos despois de iniciado o delito. Se precisaría un cambio. Bueno, pero no solo en el mundo del narcotráfico. Yo entiendo sí, bueno, que pero vamos a centrarnos sí, aquí. También en el mundo del narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico afecta la demora judicial, que yo siempre digo que no está causada por, ni mucho menos por una falta de profesionalidad de jueces y fiscales, sino todo lo contrario. Nosotros encontramos unos profesionales con un nivel de trabajo, una carga de trabajo bestial, que hacen todo lo que pueden, pero sí los procedimientos en España, bueno, es una demanda reiterada del mundo jurídico, no tendrían que actualizarse para hacerse un pouco máis ágiles. En todo caso, falando de novos cambios, falamos do novo perfil do narcotraficante, pero tamén dunha nova situación na que as últimas operacións case detectan unha maior presenza deses grupos do norte de África que antes levaban ao mellor pois aquela parte do haxís, pero agora mesmo dentro de Europa xa son terceiras, tamén evolucionaron esas xeracións, segundas xeracións, perfectamente radicadas en Europa, tamén coa súa logística, que están conectadas, sí que se atopan conectadas cos narcotraficantes. Sí, este fenómeno se detecta mucho en el norte de Europa. De hecho, en los puertos de Amberes, de Rotterdam, hay grupos de narcotraficantes muy vinculados al norte de África, que son los que se detectan en las actividades, en las investigaciones que se desarrollan. En Galicia no encontramos todavía ese perfil. Pero a vez tamén nestas últimas operacións vemos de bandas criminais galegas xa ligadas tamén con alixos en Holanda. Sí, o sea, vamos a ver, el narcotraficante busca el beneficio allá donde puede, ¿no? Si hoy día la principal vía de introducción están siendo los puertos del norte de Europa, los grupos narcotraficantes gallegos evidentemente van a intentar también contactar con los grupos que están trabajando en esos puertos, ¿no? Eso es un fenómeno que yo creo que siempre ha ocurrido. El narcotraficante busca el lugar de introducción más sencillo, que parece menos complejo y establece vínculos con los grupos criminales radicados allí, que son los que controlan la operativa, ¿no? Esto evidentemente está pasando, sí. E xa, para ir rematando, contenos cal é a colaboración entre aduanas e os corpos do Estado, Garda Civil, Policía Nacional, porque aí hai unha liña, ¿no?, de competencias. Sí, es una competencia que es sana, porque bueno, en el fondo es bueno que haya tres cuerpos policiales, que son policía, guardia civil y vigilancia aduanera dentro de la agencia tributaria, luchando contra lo mismo. Evidentemente tenemos un organismo de coordinación, que es el CITCO, dentro del Ministerio del Interior, que supone que todos los cruces que se producen entre investigaciones de los diferentes cuerpos se llevan a ese foro para decidir coordinadamente cómo afrontar mejor la situación. Y digo, realmente para el país es bueno que haya tres
cuerpos policiales, cada uno con sus especialidades, evidentemente, afrontando el mismo problema. Entendemos que esa coordinación fai éxito, ¿no? Sí, de hecho, vamos a ver, yo creo que la historia de la lucha contra el narcotráfico en España en general es una historia que tendrá sus sombras, como toda, pero que también tiene sus luces, ¿no? Comparemos cómo estaba la situación en los años 90 y cómo está hoy día, ¿no? Entonces yo creo que habla de un modelo que ha dado resultados. No se puede bajar la guardia, pero es un modelo que ha dado resultado, ¿no? Jaime Gallá, moitas grazas por achegarnos e dar un pouco máis de luz e comprender este problema e o traballo que se realiza dende as tres institucións. Grazas e moi bons días. A vosotros, muchas gracias. Moitas gracias.